Bueno, muy buenas noches para todos, esperando se encuentren muy bien. Este es nuestro primer encuentro de formulación y evaluación de proyectos. Quisiera preguntarles si me escuchan bien. Bueno, Sí, Carlos, muy bien. excelente, excelente. Bueno, em, primero que todo quiero manifestarles mi gratitud por poder tener esa disposición de poder asistir a este encuentro. Básicamente el encuentro es no para darles clase magistral, sino para, digamos, resolver dudas e inquietudes que ustedes hayan desarrollado, digamos, en esta primera semana que ya pasó para la primera entrega del proyecto que será este sábado. Entonces, en ese orden de ideas, yo quisiera escucharlos, a ver qué dudas, inquietudes tienen alrededor pues de este inicio que tiene que ver con nuestro, como les digo, nuestra primera entrega. Cuéntenme entonces, los escucho, les doy la palabra. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Habla Luis Piedradita. ¿Cómo vas, Luis? Muy bien, ¿y usted? Contame. Carlos, ve, yo he estado viendo pues, desde ayer los videos que están ahí publicados en la primera actividad, ¿cierto? Y el primer encuentro sincrónico, donde explicas en esa ocasión los detalles a realizar en la actividad, ¿cierto? Yo tengo unas dudas puntuales porque digamos que yo he realizado en diversas ocasiones definiciones de proyectos, ¿sí? Pero me encuentro con nuevos elementos como los síntomas, causas y consecuencias, por ejemplo, ¿sí? Ajá. Yo tengo una idea que es de un sistema de información, entonces, entendiendo lo que explicabas en el encuentro sincrónico, yo me adapto a la definición tradicional de proyectos y de formulación y evaluación, ¿cierto? Sí. Porque se trata de mejorar un producto existente en el mercado, ¿cierto? Es un producto de baja demanda, es un sistema de información. Ujú. Entonces tengo muy claro el problema, ¿sí? Inclusive ya lo he definido en varios cursos de la UCN, pero quisiera entender a qué se refieren qué se refiere cuando nos pides síntomas, causas y consecuencias de ese problema, de esa problemática. Bueno, Luis, mira. Y esto va para todos y me parece que esa pregunta es excelente. Em, Resulta y sucede que cuando son temas relacionados precisamente con el mercado, eh, hay diferentes metodologías que se pueden establecer para desarrollar un proyecto, pero todo depende de la intención de aquella persona que lo quiere diseñar. Si la persona de alguna manera quiere, digamos, colocar ese nuevo producto, ese nuevo servicio en el mercado, digamos que hay varias opciones, como está el caso de los modelos de negocio, los planes de negocio. Pero resulta ser que la problemática tiene que estar fundamentada no en el desarrollo precisamente del producto, sino en la problemática que tienen las personas o la problemática o dicho de otra manera, en función de la necesidad o el dolor de cabeza que tienen esas personas en el mercado. Que ahí es donde realmente redunda o caemos en el error de que la problemática es, digamos, alrededor del producto, el servicio, la innovación, el nuevo proceso, la nueva forma de vender. No, tiene que recaer primero que todo en el dolor de cabeza, la necesidad que tiene la persona en ese mercado o el mercado o de alguna manera el mercado potencial o el mercado objetivo que tiene allá en ese entorno. Entonces, en ese sentido, cuando estamos hablando de problemática como tal,
lo primero que se tiene que tener en cuenta precisamente es esa carencia o esa necesidad. ¿Por qué esas personas? ¿Por qué ese mercado? ¿Por qué, digamos, una sociedad que tiene algunas similitudes, digamos, desde una frecuencia habitual de compra o una frecuencia habitual entre, valga la redundancia, hábitos y costumbres, tienen esa carencia, que ahí es donde de ahí parte de alguna manera la relación de la problemática? Entonces, uno puede hablar, por ejemplo, desde el punto de vista desde Maslow, las diferentes clasificaciones de necesidades, pero, por ejemplo, en el caso tuyo, Luis, si a ti se te ocurrió desarrollar un sistema de información, la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es esa necesidad real que tienen esas personas alrededor de ese sistema de información? Lo importante no es el sistema de información, lo importante es el dolor de cabeza que tienen esas personas. Ahora, cuando uno detecta realmente ese dolor de cabeza, entonces uno se pregunta, bueno, ¿y esto por qué se está dando? ¿Esto por qué se está ocurriendo? ¿Por qué no se está solucionando? Entonces ahí es cuando uno habla de síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que se están albergando porque no hay una propuesta o una oferta que esté realmente supliendo esa necesidad o ese deseo de esas personas, o que no esté solucionando ese dolor de cabeza? Entonces es como cuando uno tiene dolor de cabeza, como cuando uno tiene como medio fiebre y uno no tiene como la medio idea del por qué están sucediendo las cosas. Entonces, en ese sentido, estaríamos hablando entre comillas desde el punto de vista médico como de unos síntomas, sin saber realmente qué es lo que está pasando. Y entonces uno ya sigue escalando, y cuando uno sigue escalando llega y dice, venga, esto es lo que se está evidenciando. El común de la gente está diciendo que no hay esto porque falta esto, y además de eso, eso está afectando tales situaciones. Entonces, en ese sentido empieza uno a profundizar mucho más en el tema y empieza a entender que las causas de esa sintomatología se dan precisamente porque las mismas situaciones o los dolores de cabeza que se están dando para esas personas no están bien definidas desde el punto de vista de sus hábitos y desde sus costumbres. Entonces, es como decir, venga, si yo tengo un sistema de información y yo sé que la necesidad está dada porque, pues no sé, yo no soy ingeniero informático ni nada de esas cosas. Voy a dar cualquier ejemplo. Es porque la red de datos realmente no masifica la información en la rapidez que lo debe de hacer. Entonces, ahí estoy hablando completamente de un síntoma. Pero ¿cuál es la causa real? Es porque existe un cuello de botella, porque es que los procesadores realmente no maquinan la información a la velocidad que se necesita. Entonces, ¿cuál es la causa? El cuello de botella es precisamente el procesador. Bueno, ahí encontré una causa. Pero adicionalmente, cuando uno sigue escalando el proceso, uno dice, bueno, si esto se soluciona, si esto realmente sigue tal y como está, ¿cuáles son las ventajas? Entonces estaríamos hablando de consecuencias positivas. Pero si esto sigue tal y como está, ¿qué pasaría si no se da? Entonces ese es el tipo de preguntas que se da cuando uno habla de efectos positivos o de efectos negativos. No sé si me hice entender, Luis, frente a la pregunta que tú me hiciste, porque uno normalmente en las problemáticas tiene que tratar de entender que son esos 4 elementos fundamentales. Inclusive cuando uno llega a una propuesta de trabajo de grado, uno debe trabajar casi de la misma manera. Uno detecta la necesidad, los síntomas, las causas y los efectos, pero cuando uno empieza a redactar toda la problemática y cuando uno detecta la validación precisamente de esa información en ambientes reales, entonces uno ya empieza a redactar esos efectos, cómo llegan precisamente a las causas, cómo esto llega a los síntomas,
¿Cómo llega eso a la necesidad y encuentra ya una problemática muchísimo más, digamos, congruente? Es más, como en este curso vamos a hablar de dos metodologías, que es la metodología tradicional y la metodología de marco lógico. A mí me gusta muchísimo, digamos, que toda la problemática la pudiesen desarrollar bajo el contexto inicial del marco lógico, porque marco lógico habla de un árbol del problema y el árbol del problema establece un problema, digamos, no un problema, sino una generalidad central, y a partir de ese centro hacia arriba se establecen las consecuencias y hacia abajo de esa generalidad se establecen las causas y los síntomas. Es más, cuando uno también retoma, por ejemplo, al señor Ichikawa con su espina de pescado, él coloca en el centro la problemática y en las espinas las causas y los síntomas. Entonces, a eso hace referencia la problemática, Luis. ¿Me hice entender? Sí, Carlos, muy bien, te entendí muy bien, como el detalle y la precisión de cada uno de los aspectos. Ah, Muchas gracias. o sea que Tengo, resolví tu duda entonces. sí, señor, Ah, bueno, así es. excelente. Eh, tengo tres preguntitas adicionales que podemos resolver de manera corta. Esto es un sistema, lo que pasa es que es un sistema de mejoramiento con base en una evaluación del sistema de información que yo hice de tres o cuatro fabricantes proponentes, entre ellos sistemas de información desarrollados por Dell y por otras casas internacionales de desarrollo de software, ¿cierto? Entonces Sí, digamos que tengo la idea más trabajándola desde hace rato. Pero la cuestión es la información en la red, ¿sí? El sistema se trata de llevar unas métricas de uso ujú, y probablemente la información sobre antecedentes que ya existan es poca. Lo que pude encontrar hace un par de años o hace un año en uno de los cursos de la UCN fue básicamente información de los fabricantes que ya desarrollan, ¿cierto? Como Dell, como Snow Inventory, como Aranda. Entonces, mi pregunta es, ¿se pueden usar fuentes en inglés, sí? Pero que no estén supeditadas a hacer investigaciones o revistas de investigación o artículos de investigación? claro, claro, claro. Lo que pasa, Luis, es que, eh, pues digamos que desde la formulación y evaluación de proyectos, eh, es muy interesante que ustedes exploren las bases de datos para que no sea, entre comillas, San Google la única fuente de recolección de información de datos secundarios. Porque es importante para la institución validar toda la información que ustedes presentan en sus proyectos, hablando desde el punto de vista de referenciación bibliográfica a través de normas APA, ¿cierto? Porque para la institución es muy importante que ustedes lo hagan respetando los derechos de autor. Ahora, como te digo, no es camisa fue, no es de camisa de fuerza, que ustedes presenten la información de artículos científicos, de revistas y cosas así por el estilo. Ustedes también pueden hacer búsqueda de la información de cualquier otra fuente bibliográfica, pero con tal de que ustedes la referencian, es válida. ¿Estamos, Luis? Sí, así es. Entonces, con base en eso, ¿dónde podemos conseguir las contraseñas? O no sé si la UCN tenga la contraseña o autenticación de Dianet. Ah, Porque de la, net. Mira, sí, mira Luis, vamos a hacer una cosita. Te voy a presentar mi escritorio, listo, y se lo voy a presentar a todos. Listo, por favor me manifiestan, si están viendo mi escritorio. Enseguida respondo las preguntas de Kenny y de Daniela. Listo, que me las están colocando ahí por el instantáneo. ¿Ya están viendo mi pantalla? sí, Bueno, muy bien, mira, mira el ejercicio, Luis, y para todos.
yo puedo ir a San Google y hablar de Dialnet. Y en Dialnet, sin necesidad de ir pues a la biblioteca virtual, yo puedo ir directamente a la base de datos, colocar acá en mi barra de búsqueda las palabras claves y hacer la búsqueda correspondiente de la información que tú necesites. Normalmente Dialnet presenta eh, todos sus artículos y demás en PDFs descargables. Entonces tú puedes descargar ese PDF, guardarlo en tu equipo y leerlo precisamente en tus tiempos libres para la presentación de los trabajos, ¿cierto? Pero quiero que tengas, y no solamente para ti, sino para los demás, que tengan presente que todo artículo que ustedes consulten, toda información que consulten en San Google, en cualquier otro buscador, toda imagen que ustedes descarguen, todas estadísticas que ustedes descarguen, cualquier tabla que ustedes descarguen de la red, eso deberá ser referenciado bajo normas APA. No estoy, yo creo que allá en la página de inicio del curso les monté en dos documentos, uno que dice APA completo y el APA de UCN. Entonces es importantísimo que lo lean, verifiquen cómo es que realmente se cita, porque cada vez que ustedes hacen una descarga y si esa descarga realmente les sirve para el propósito del curso, entonces no hay ningún problema en que ustedes copien y peguen, pero si no lo referencian, yo no les puedo validar esa información y les tengo que pedir que lo eliminen. Por eso es importantísimo que desde el comienzo ustedes hagan la referenciación en el texto donde debe de ser y construyan una bibliografía en una hojita aparte donde puedan colocar precisamente los links, pero debe tener una condición muy fundamental ese elemento bibliográfico. Primer apellido, primera inicial del autor, el año entre paréntesis, el título del artículo, del libro, de la revista donde lo sacaron, punto la edición, punto el número de revista, la editorial en caso tal si necesitan la editorial, la página de donde sacaron la información y al final cuando colocan el punto le dicen recuperado de y ahí sí colocan el link de donde lo sacaron. Digamos que esa es una forma general de poder referenciarla en la bibliografía, pero cuando referencian dentro del texto, este debe estar entre paréntesis, primer apellido, coma, la primera inicial, el año, punto, la palabra pack de página, coma y el número de la página y cerramos paréntesis. Eso lo hacen al comienzo del párrafo o al final del párrafo. Entonces, lo mismo entonces para no solamente Dialnet, sino también está el tema de Redalic, ¿cierto? Redalic es otra base de datos que también buscamos, que allí buscamos por palabras claves, ¿cierto? No está solamente Redalic, sino que también está Google Académico, que también es llamado Google Scholar, que es la página oficial o su base de datos para también referenciar elementos de estudios científicos. Y si lo hacemos, por ejemplo, por la institución Redalic, Dialnet y demás, no necesita, si no estoy mal, no necesita claves. Se necesita claves como para otras bases de datos mucho más específicas. Verifiquemos acá, miren que aquí está Dialnet, está el libro, aquí pueden consultar libros. Todo depende de la información que ustedes quieran consultar. Por ejemplo, Evesco es para libros electrónicos y otras especializadas en diferentes. Esta es muy generalizada. Esta es para revistas de acceso libre, tesis, monografías, Dialnet. Aquí encuentran colecciones de cualquier índole. Si yo le doy aquí a Dialnet, no creo que necesite, mira que no necesito clave, ¿cierto? No necesito clave. Yo creo que para Evesco sí, algunas que son muy especializadas, sí.
Pero para eso, tú le puedes escribir a la biblioteca virtual que te den acceso, que tú eres estudiante, en caso tal de que necesites consultarla, porque esas claves directamente la tienen en la biblioteca virtual, Luis. ¿Estamos? Sí, porque justo ahorita Dialnet me arroja un resultado, pero me muestra solamente el, el fragmento del artículo donde está en español e inglés, se me Mm. olvida en este momento, y no, pues no me presenta nada más, entonces me imagino que requiere autenticación para poder descargar el PDF. Ah, bueno, listo. Habría que mirar a ver qué realmente es lo que estás buscando. Si quieres, Luis, de pronto nos conectamos por Skype, Carlos Villegas 534, a ver si te puedo colaborar con la descarga de la información, ¿cierto? Eh, Eso también inclusivemente va para todos. Ustedes me pueden solicitar un tiempito por Skype en caso de que ustedes tengan algún lío, algún inconveniente para mirar a ver cómo les puedo apoyar en ese proceso. ¿Listo? Bueno, vámonos con. Permítame en un momento, les dejo de presentar para poder tener aquí visualmente. Kenny. Kenny dice, la problemática puede ser de cualquier tema en la sociedad. Esto es formulación y evaluación de proyectos, no es trabajo de grado, no es seminario de investigación. Entonces mi respuesta, Kenny, es sí, pero mi recomendación es que dependiendo de la problemática, tú decides qué metodología escoges. Si te vas por marco lógico o si te vas por la metodología tradicional. Las diferencias entre el uno y el otro, digamos, es que la metodología de marco lógico te dice a ti cuál va a ser la estructura en función de unos objetivos para presentar un plan de acción que se debe cumplir conjuntamente con un presupuesto al final. En cambio, la metodología tradicional, digamos, te dice a vos, listo, tengo esta problemática, pero casi que te la convierte en un posible producto y servicio que lo tenés casi que vender en el mercado. Entonces tenés que hacer un estudio de mercados, un estudio técnico, un estudio administrativo legal y un estudio financiero. Entonces mira las diferencias tan marcadas del uno y del otro. Ahora, ¿cuál es mejor? Las dos son muy buenas. Todo depende de las intenciones. Entonces, Kenny, vuelvo e insisto, depende de qué es lo que quieras solucionar. Si tú me dices aquí que es un problema social, hágale. Si es un problema comercial, hágale. Si es un problema relacionado con servicios, también. Yo no tengo por qué limitar esos elementos. Entonces no sé, Kenny, si respondí tu pregunta, ¿cierto? Para Daniela, me dice, yo tengo una duda, en mi grupo de trabajo elegimos una creación de una empresa financiera, teniendo en cuenta la experiencia de mi compañera de trabajo y mía en este campo, en este orden de ideas elegimos la metodología tradicional, ya realizamos la descripción del negocio. La duda respecto a la redacción de la problemática podría tomarse como las necesidades de los clientes potenciales y por qué requieren este tipo de servicio. Exactamente, Daniela, tú te estás respondiendo tu pregunta, que era lo mismo que yo le decía a Luis ahora. Cuando yo me enfoco a un mercado, yo no me puedo enfocar en un problema en función del producto, porque es que precisamente el producto solución nació precisamente de ese dolor de cabeza que tienen los clientes. Entonces por eso las problemáticas no se pueden redactar que porque es que el producto va a solucionar esto, que porque el producto tiene estos inconvenientes, no. Tiene que tener una estrecha relación con esos dolores de cabeza que hay afuera en el mercado. ¿Estamos, Daniela? Daniela, aquí conmigo, allá con quién. Bueno, está bien.
Compañeros, ¿qué otras dudas tienen? Cuéntenmelo. Si desean, abren su micrófono. Me gusta más que Carlos, hablemos. Contame, Luis. el resultado de todo este, por lo que tengo entendido, has sido asesor de proyecto de grado, ¿no? Sí. Si no es- el resultado, el producto de todo este curso se puede utilizar como fundamento para el proyecto de grados. Luis, esa es una muy buena pregunta que me hacen cada vez que empezamos formulación y evaluación de proyecto y yo puedo contestar sí y no, porque vuelvo e insisto, todo depende de lo que ustedes quieren. El curso tiene un propósito, es, es transmitir o hacer transferencia de conocimiento en dos metodologías, la tradicional y el marco lógico. Lo que ustedes decidan hacer con esa transferencia de conocimiento ya es potestad de ustedes. ¿Qué pasa cuando te digo sí? Resulta ser, pues yo pertenezco a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y Contables, no pertenezco a tu facultad, Luis, pero hay homologación precisamente de conocimientos y por eso estás viendo formulación y evaluación de proyectos, porque esto lo ven las ingenierías, lo ven las psicologías, lo ven los negocios internacionales, todas las carreras tienen transversalmente un curso que se llama formulación y evaluación de proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Resulta ser que ustedes, o por lo menos cuando en mi tiempo también yo estudiaba fuertemente, eh, yo dije, bueno, esta materia está súper interesante y con esto yo puedo crear empresa, porque cuando ven en la metodología tradicional como yo les manifestaba, está el estudio de mercados y todos los otros estudios que les había mencionado. Pero resulta ser que cuando llegan a trabajo de grado y en trabajo de grado tienen la posibilidad de presentar, digamos, en diferentes modalidades una posibilidad de un proyecto, ven que todo lo que hicieron en formulación de proyectos se puede presentar como el resultado final del trabajo de grado. Me explico. Un trabajo de grado comienza precisamente con una problemática. Después de la problemática, dependiendo de las modalidades, viene el objetivo general, el objetivo específico, luego la justificación, luego el marco referencial, luego el diseño metodológico. Después del diseño metodológico viene cronograma recursos. Después de cronograma y recursos viene el punto más importante del trabajo de grado, que son los resultados de la investigación. Y en los resultados de la investigación se ejecutan los objetivos que se diseñaron en el anteproyecto de grado. Pero cuando llegan a los resultados de la investigación se encuentran que todo lo que hicieron en formulación del proyecto cabe perfectamente en los resultados de la investigación. Entonces, cuando llegan a trabajo de grado, pareciera que como si ya hubiesen terminado el trabajo de grado, pero se tienen que devolver a hacer al anteproyecto de grado porque de metodología de investigación todavía no han visto nada. ¿Me dice entender, Luis? Sí, perfecto. Entonces, por eso te digo que sí y no, porque ustedes finalmente son los que deciden si van a presentar lo que ven en este curso como trabajo de grado. Entonces, por eso dicen unos, no, yo ya tengo es otra cosa en mente, yo lo que voy a hacer es una práctica empresarial. Entonces, lo que se hizo se presentó para presentarlo como requisito del curso y ya, sale ya para pintura. Muy bien, dice, el punto 2 y 3 habla de síntomas, causa y consecuencia. El punto 2, los síntomas, causas y consecuencias positivas y negativas, soporte documental que valen los síntomas, ajá. Punto 3, redacción de la problemática. Y luego viene el desarrollo del plan de mercadeo, que se refiere en los dos a los mismos síntomas. Perdón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién me está haciendo esta pregunta? Anaís.
Bueno, mira, Anaís, pasa lo siguiente. Como dije anteriormente, todo proyecto inicia con una problemática. Si no existiese pues una problemática, así no sea muy grave, porque un problema no necesariamente tiene que ser algo negativo. Un problema también puede ser en condiciones positivas, ¿cierto? Pero esas condiciones positivas, de pronto la persona dueña de la idea o de la temática lo que quiere es potenciar esas cosas buenas que hay. Entonces, en ese sentido, digamos que para la metodología tradicional es importante que se diseñe o se escriba o se redacte de esa forma. En el primer punto, hablas con tus propias palabras. En el segundo, soportas lo que investigas de otros frente a lo que tú dices. Porque es que una cosa es que yo piense cosas, las escriba, pero como no he hecho validación de eso que yo escribo, y hacer validación es ir a la calle, ir a consultar realmente si eso está sucediendo o no. Entonces la manera más corta académicamente desde el punto de vista universitario, la manera más corta de hacer eso, porque yo sé que no tenemos tiempo de que ustedes vayan a la calle a preguntarle a la gente si eso está sucediendo o no, la manera corta es consultar estudios de otro. Y esos estudios de otro tienen que hablar precisamente de esos síntomas y esas causas que ellos han encontrado en relación a lo que tú estás escribiendo. Vuelvo e insisto, yo debo buscar información, debo leer información que tenga un cierto, entre comillas, lo coloco entre comillas, una cierta similitud frente a lo que yo escribí. Debe haber alguien que ya debió haber investigado sobre el tema. Y entonces, ¿qué debemos de colocar ahí en ese punto? Hombre, ¿qué han hecho? ¿Qué han dicho? ¿Qué han implementado? ¿Les ha funcionado? Si no les ha funcionado, ¿por qué? Y si les ha funcionado, ¿cuáles han sido sus elementos de éxito? Y entonces ellos en esa redacción, en esa escritura que hicieron en ese estudio, deben hablar precisamente de esos síntomas, esas necesidades y esas causas. En el tercer punto, ya hablamos de cómo resumir lo que se escribe personalmente contra lo que escriben otros como en una especie de ideas. O sea, si yo miro lo que escribí, saco las ideas principales, miro lo que los otros dicen, saco las ideas principales y ahí obtengo el tercer punto, porque ahí lo estoy resumiendo y con base en esas ideas, entonces yo digo, ya, como estas son las ideas principales mías y estas las de los otros y veo puestas en común, o sea que tienen cosas en común, entonces puedo sacar mi idea principal mucho más fortalecida y con esa idea principal entonces ya puedo desarrollar el plan de mercadeo. ¿Me hago entender, Anaís? Bueno. Kenny dice, profe, ¿hasta qué paso vamos a realizar la primera entrega? Kenny, pues la idea es, si te vas por metodología tradicional, la problemática, las ideas y todo el tema del plan de mercadeo, que yo sé que eso está más largo que una semana sin carne. Ahora, como tenemos una semana de receso que es a partir del 15, sí, 15 de abril y regresamos nuevamente el 21, 22, yo abro plataforma 21 domingo y ustedes retoman el 22. Yo no les puedo exigir a ustedes que en plena Semana Santa adelanten trabajo. Yo les tengo que dar tiempo para el desarrollo de todas estas actividades. Este curso, muchachos, es muy pesado, demasiado exigente, no porque yo lo quiera así, sino porque el mismo curso lo establece de esa manera. Razones. Esto se llama formulación y evaluación.
en 8 semanas solamente logramos formular, no evaluar. Cuando hablamos de evaluar es colocar en ejecución lo que se diseñó. Solamente alcanzamos la formulación de la posible idea que ustedes tengan, ya sea por marco lógico o metodología tradicional. En metodología de marco lógico hay que entregar la problemática, el análisis de los involucrados y el árbol del problema. Sería muy bueno que los que escogen metodología tradicional también diseñaran un mapita conceptual del árbol del problema, porque así tendrían ustedes claridad sobre lo que realmente quieren resolver. Entonces, Kenny, pues el trabajo es mucho. Yo les coloco ahí en plataforma lo que realmente deben entregar de aquí al sábado, pero si no alcanzan, la idea es que les voy a dejar un día más de holgura, o sea que tienen la posibilidad de no solamente entregarlo el sábado, sino el domingo. El domingo. Es más, si ustedes lo consideran, yo trabajo hasta el miércoles, o sea que podría extender máximo hasta el miércoles sin afectar sus valoraciones. Entonces, eso es una decisión de ustedes. ¿Les parece? Ahora, eso sí, ténganme paciencia, muchachos, porque ustedes son bastanticos. Entonces voy a tener que revisar muchos trabajos. Entonces habrá momentos, y se los digo por experiencia, que no me demore una semana en dar realimentación. Puede que me demore 2 días, 3 días, una semana, hasta semana y media. Porque la lectura, si para ustedes es fuerte conseguir la información, para mí es fuerte leer toda esa información y darles las recomendaciones como deben de ser. Entonces, ustedes lo definen, listo. Entonces, mientras ustedes más tarde me entreguen, más tarde me demoro en hacer realimentación. Entonces, si me entregan más temprano, los que me van llegando en fila son los que voy a ir haciendo la realimentación a medida que van llegando. Y los que van llegando tardecito van quedando de último, se van quedando como rezagados. Entonces, para que lo tengan en cuenta, compañeros. ¿Listo? Bueno. Yo tengo las semanas. Mejor dicho, yo para qué abrí la boca. Bueno, en fin. Cuenten. Más dudas. Jóvenes, compañeros. Bueno. Carlos, una última pregunta. Sí, contame. Respecto al tema de las referencias, lo que pasa es que en el bloque pasado tuve una experiencia un poco fea, ¿sí? Eh, yo sé, pues tengo que considerar que sé utilizar muy bien la norma APA en cuanto a citación, ¿cierto? Pero por un descuido, yo en un parafraseo antes del parafraseo, creí, no, o sea, hice la referencia, entonces textualmente decía, como lo dice el autor tal en el artículo tal, ¿cierto? Y creí que había parafraseado, pero no, hice copia textual, ¿sí? Ujú. Y después de ese texto finalicé con el año entre paréntesis, como lo dicta la norma, creo yo, a no ser de que haya otra actualización. Sí. Resulta que la docente me puso un 1 en el trabajo y argumentó que yo había hecho copia, ¿sí? Entonces fue algo que tuve que escalar hasta la decanatura porque me parece que fue demasiado drástica y no tuvo ni siquiera la decencia de preguntarme yo por qué lo hice y no fue la única cita que usé en el texto y en el cuadro o en la tabla de referencias estaba absolutamente todo. Entonces quería preguntarle en caso tal de que llegue a pasar eso, ¿usted cómo lo aborda con el estudiante? Vea, hombre, eso es una cosa. Vea, hay unos que saben cómo hacerlo, otros que no. Yo no puedo tener un grado de exigencia máximo en el tema de la norma porque esto no es trabajo de grado, esto es formulación y evaluación de proyectos. A mí lo que me interesa es que respeten los derechos de autor, y o sea, es de que si usted está citando la información, independiente de que sea una forma correcta o no, no tiene ningún problema conmigo, ¿cierto? Pero si fuese trabajo de grado,
ahí sí, porque para trabajo de grado lo tenemos que hacer de manera de que se tenga que cumplir la norma, pero aún así el grado de, ¿cómo te dijera yo? Mejor dicho, yo sé que para poder aprender a citar bajo norma APA ustedes no lo van a hacer en un solo curso. Eso lo tienen que ir leyendo, leyendo y esto lo aprende a uno lo aprende uno en el camino. Lo que yo sí les pido es el gran favor que por favor el trabajo no me lo vayan a dejar sin referencias bibliográficas porque les pido como mínimo 15 referencias bibliográficas. Entonces, con tal de que yo vea en los textos que hay una referenciación, con tal de que si yo detecto que hay un parafraseo, así no esté bien hecho, yo a usted no le voy a poner ningún problema por esa situación, pero yo lo único que sí sé es que estás respetando los derechos de autor. ¿Me hago entender, Luis? Sí, señor, perfecto. Listo, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Mira, Anaís, lo que pasa es que yo les expliqué esto de manera muy general, porque no necesariamente se cumple el orden como te lo acabo de mencionar. Porque todo depende de si la información sale de un autor en específico, si sale, por ejemplo, de una entidad en específico, si sale la información de un CD, si sale la información de un video, porque todos se tienen que referenciar de manera diferente. Entonces, en este caso, cuando son de revistas o de libros o cuando son, por ejemplo, de un artículo en específico, quien prima es el apellido del autor, el primer apellido, coma, la primera inicial, coma, el año, punto, la página, o sea, la palabra pack y la página de donde está saliendo. Hay a veces donde ustedes no se encuentran ni siquiera el año, que eso es muy común cuando uno saca información de la red. Entonces hay otra condición allí que es LSF, S.F, que es sin fecha. Entonces para que lo tengan en cuenta. O sea, sí, yo pensaría, permítame un momentico, yo pensaría que, por ejemplo, a ver dónde estoy yo. Estoy acá. Ah, venga, que no les estoy. Vuelvo y les presento escritorio, como para que lo puedan visualizar mejor. Bueno. Ay, ay, ay. Aquí yo voy a verificar nuevamente en plataforma a ver si se las monté o no. Que no recuerdo muy bien, compañeros, la verdad. Pero por ejemplo, esto es un compendio de la ZAPA, de la UCN, ¿cierto? Miren, por ejemplo, cuando estamos hablando de una imagen, la fuente, el primer apellido y el año es fundamental, ¿cierto? Cuando es una imagen que es desarrollada por ustedes, la fuente es elaboración propia, opcional el año entre paréntesis, ¿cierto? Por ejemplo, miren lo que les estaba diciendo ahora, que no necesariamente tiene que ser un autor, sino que es una entidad, una institución. Entonces aquí se habla de Universidad Externa de Colombia, coma, sin fecha, punto, coma, página número 8, todo entre paréntesis. Como les digo, toda esta información yo creo que ustedes ya la tienen en plataforma allá en anuncios. Si no la tienen, ya mismo se la subo. Aquí hay ejemplos muy concretos de cómo realmente se debe hacer la referenciación. Ah, bueno, menos mal me apareció esta diapositiva. No me gustan las citaciones de Wikipedia ni de Rincón del Vago. No es que se los esté prohibiendo, sino que no me gustan. Y por el simple hecho que a mí no me gustan, eso no significa que ustedes no lo hagan.
pero prefiero que no me lo coloquen en los trabajos. Es mi opinión personal, compañeros. Si ustedes lo hacen, yo no le tengo por qué poner problema a ustedes, pero simplemente es una opinión personal. Muy bien, miren acá, ¿cierto? Aquí hay unas recomendaciones de cómo se citan en los textos, páginas y párrafos, páginas y párrafos. Las citas textuales cuando son menores a 40 palabras, mayores a 40 palabras. Pero vuelvo e insisto, como Luis me lo mencionaba ahora, yo no voy a ser muy estricto con este tema, con tal de que usted me referencie de que esa información no es suya, que por lo menos esté allá referenciada, con eso quedo yo contento, porque yo sé es que ustedes van a aprender esto en el camino antes de que lleguen a trabajo de grado. En trabajo de grado, si ustedes llegan a ser mis estudiantes y yo su asesor, ahí sí los abrocho, ahí sí, qué pena con ustedes. Muy bien, compañeros, ¿alguna otra pregunta? Ah, o sea, Luis, o sea, que no está. Parece que no está, ¿ves? Si no está. Ah, bien, listo. Yo les voy a subir los dos documentos. Ya mismo se los voy a subir para que eso queda como compromiso. Listo. Compañeros, si no es más, entonces me despido. Se hizo la grabación de este encuentro. Se lo subo precisamente el día de mañana. Les queda en plataforma. Recuerden que si tienen alguna consulta adicional lo pueden hacer por Skype, Carlos Villegas 534, me buscan, me mandan la invitacioncita, yo se las acepto y estaremos como acordando un día y una hora como para que podamos conversar sobre sus dudas y sus inquietudes. Les deseo una feliz noche, Dios me los bendiga, bien juiciosos. Oren y recen bastante, pidan mucho por Carlos Villegas, yo pediré mucho por ustedes. Y hasta el próximo encuentro, que es por allá como ya les digo cuándo. Entramos el 29. El 29 de abril es nuestro segundo encuentro. Entonces, para que lo tengan presente, feliz noche, que descansen. Sí, claro, Luis, miércoles. Ay, y lo más berraco es que quedó grabado. Ay, ay, ay. Que les vaya muy bien, hasta luego.